Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática para el 25 de enero del 2025. Dios es apasionado y compasivo. ¿Se han imaginado ustedes a un Dios apasionado por sus hijos, por los seres humanos, pero al mismo tiempo compasivo? Está pendiente de nuestras necesidades, está pendiente de lo que somos, de todo aquello que su pueblo y nosotros mismos podamos eh, necesitar. Él es un Dios compasivo. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, las escrituras hacen un retrato de Dios como un Dios completamente apasionado, que experimenta profundas emociones por los seres humanos. Dios siente una profunda compasión física y emocional por su pueblo. Por otro lado, el pecado ha echado a perder los sentimientos, las emociones y las pasiones humanas, de tal manera que eso ha llevado al ser humano a tener serios problemas. Por eso, cuando no sabemos canalizar o no podemos canalizar las emociones o no podemos manejar las emociones, puede traernos problemas. Pero con la ayuda de Dios podemos pedir la bendición del cielo, ¿verdad? Y poder enfocarnos y nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones pueden ser controladas. Hemos dividido el estudio de esta semana en tres secciones. La primera, el Dios apasionado y compasivo de la Biblia. Por otro lado, un Jesús compasivo, apasionado y emocionado. Y finalmente, el celo bondadoso, pero al mismo tiempo justo de Dios. Vamos entonces al desarrollo del estudio de esta semana, el Dios apasionado y compasivo de la Biblia. Con frecuencia en las escrituras encontramos la relación de padre e hijo para poder comprender la relación que Dios quiere tener con nosotros. Ese Dios compasivo quiere tener una relación muy cercana al ser humano. Ahora debemos entender que los sentimientos y la bondad y la pasión de Dios no es como la de los seres humanos. La pasión de Dios es extremadamente superior a los sentimientos que nosotros podamos tener. Por muy buenos que sean nuestros sentimientos, los de Dios están por encima de los de nosotros. Lo más cercano que podemos experimentar y entender acerca del amor de Dios y la pasión de Dios es el amor de una madre por sus hijos. En Jeremías capítulo 49, versículo 15, dice así: ¿acaso se olvidará la mujer de su hijo de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues, eh, pues aunque se olviden ellas, dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. ¿Qué noticia más alentadora? Nos pueden dejar nuestros padres físicos. Se podrán olvidar de nosotros. Porque ocurre en esta vida pecaminosa, el ser humano se ha corrompido. Y hay padres, hay madres que han abandonado a sus hijos, se han olvidado de ellos. Pero dice la palabra del Señor, Él, Dios, nunca te va a dejar. Es posible que tú estés pasando una situación difícil, ¿verdad? Familiar, te sientes solo, ya no tienes a papá, a mamá, no tienes a dónde acudir, pero sabes una cosa, Dios no te va a dejar. Él siempre ha estado allí, Él va a estar contigo. De acuerdo con esta declaración, Dios nos ama como una buena madre o como un buen padre ama a sus hijos. Ahora es posible que una madre se olvide de sus hijos, como decíamos hace un momento. Pero en realidad, Dios nunca se va a olvidar. Él nunca te va a dejar. Él va a estar cerca de ti. Él va a caminar cerca de ti. Aun cuando los seres humanos se olviden de Él. Aun cuando los seres humanos no quieran saber nada de Dios. Dios siempre está allí. Hay algunos términos en hebreo que me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. El término hebreo, por ejemplo, el raham, se utiliza para referirse a la compasión de Dios, a los sentimientos que Dios transmite. De allí se deriva también el término hebreo rehem,
Ese término se utiliza para el vientre de una madre, para el vientre de una mamá. Los eruditos han enseñado que la compasión de Dios es un amor como el útero de una mujer. Y esto me llamó mucho la atención. Saben, la concepción humana es uno de los milagros más extraordinarios que Dios hace con el ser humano. Lo experimenta de primera mano. Y aunque el padre contribuye en una concepción, es la madre la que lleva el proceso de gestación. Durante 9 meses, que es lo que dura la gestación, la madre ha experimentado el desarrollo y el crecimiento de ese bebé. Y ese bebé está conectado con la mente y el corazón de la madre. De tal manera que el bebé pues recibe todas las emociones, todos los sentimientos, el alimento físico de ese bebé. Esa conexión que hay entre el bebé y la mamá, y aun cuando el bebé nace, crece, esa conexión no se rompe tan fácil. ¿Saben ustedes? Ese es Dios. Dios nos ha gestado en su amor. ¿Por qué nos ama tanto? Porque hemos salido de Él. Hemos salido de la mente de Dios. Dios nos ha creado con sus manos. Él nos ha dado la vida. Él ha permitido que nosotros seamos seres pensantes con capacidades importantes para crecer, para decidir, para hacer. Por eso Dios nos ama. Jeremías capítulo 31 versículo 20 dice, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? Esto me llama mucho la atención. Somos especial para Dios, somos preciosos para Dios. ¿No es un niño a quien me deleito? Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente. Por eso, mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Por eso, el amor de Dios es un amor conmovedor. La pasión que Dios siente por sus hijos es conmovedora. En Oseas capítulo 11, versículo del 1 al 3, miren lo que dice Dios de su pueblo Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos quemaban incienso. Con todo yo enseñaba a andar Efraín, tomándolo de los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Hay una frase de este texto que me llama la atención. Dice, tomándolo por los brazos. Yo creo que, los que hemos sido padres y hemos tenido un bebé cuando comienza a caminar, podemos entender esto. Cuando un bebé comienza a caminar, el padre, la madre corre tras él todo el tiempo y están pendientes que no se caiga. Está pendiente para ayudarlo, está cerca de él por si llega a caer para tomarlo de la mano y levantarlo. Y cuando empieza a caminar, lo toma del brazo y van con él, le enseñan a caminar. Bueno, ese es Dios, así es Dios. Nos toma de la mano, nos toma del brazo para que no te caigas. Por eso no te sueltes de Dios. Ahora, Dios también experimenta emociones de tristeza. Y miren, esto a mí me llamó mucho la atención. Las tristezas se revelan en lágrimas. Eso experimentó Dios cuando Israel se apartó, trayendo juicio sobre ellos mismos. ¿Saben una cosa? Y aunque Dios es un Dios compasivo, aunque Dios es un Dios lleno de amor, no excluye la justicia. ¿Alguna vez te ha dolido el estómago por experimentar algún disgusto? ¿Alguna vez te has enojado tanto que te duele el estómago? Bueno, has sentido coraje. ¿Saben? Dios también ha sentido eso. Experimenta ese disgusto cuando su pueblo se aparta de él. Pero ¿saben una cosa? Es un coraje bañado de amor. Esa es la figura
para describir las emociones profundas de Dios por su pueblo. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos enojamos? A veces decimos palabras que no queremos. Podemos ser alguien o podemos ser groseros con la gente, pero Dios no es así. El coraje de Dios es bañado de amor por su pueblo cuando se aparta de él. Vamos a la sección número 2. Un Jesús compasivo, apasionado y emocionado. ¿Saben? En el Nuevo Testamento no es la excepción. Encontramos a un Jesús también compasivo, tierno, amante, perdonador. El autor de la lección lo describe como un Dios en lenguaje visceral, que habla, que responde de manera emotiva, como el de una madre cuando se emociona por su hijo. Yo no sé qué sentiste cuando tu hijo dio el primer paso solo y se sostuvo ahí de pie. Cuando dijo la primera palabra, ¿verdad? Muchos gritan, lloran de alegría, saltan porque están emocionados. En Efesios capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. En Mateo capítulo 9, versículo 36, dice la palabra del Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es Dios que se emociona cuando tenemos necesidades y las suple. Aquella gente no tenía de comer y Dios tuvo compasión de ellos. Estaban cansados, estaban agotados por todo un día de trabajo, de estar allí aquel día y tenían hambre. Entonces Dios proveyó para ellos, tuvo compasión de ellos. Y miren, la compasión de Dios, la compasión de Jesús, sanó a los enfermos de todo tipo de enfermedad. Les dio de comer, tocó al leproso y lo sanó, según Marcos capítulo 1, versículo 14. Sanó a la distancia al siervo del centurión. No tuvo que ir hasta allá. Él tuvo compasión y su poder transformador, el poder de su palabra, sanó a ese hombre que estaba postrado en una cama. Ese es Jesús, un Dios emocionado, un Dios apasionado por el bien de sus hijos. Pero saben, hay un cuadro que a mí me llama mucho la atención. En Mateo capítulo 24, versículo 37. Lloró por Jerusalén desde la colina. Y cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Saben? Esa es la compasión de Jesús. Ese es el llanto de Jesús. Esa es una emoción negativa, hermanos, en los seres humanos cuando alguien nos rechaza, cuando nos sentimos rechazados, cuando alguien no quiere el amor de Dios, cuando no quiere el bien. El pueblo de Dios se apartó. Y Jesús sintió compasión. Jesús lloró cuando Israel, cuando finalmente se apartaron de Dios, cuando el pueblo judío lo rechazó definitivamente. Por esta razón, Jesús es un Dios compasivo. Y sabes, ese mismo Jesús sigue sintiendo compasión por ti. Sigue sintiendo compasión por mí. Por lo tanto, Jesús llora cuando tú y yo nos separamos de Él, cuando tú vas lejos de Dios. Y si te has alejado de Dios, vuelve a Él. Él está dispuesto a recibirte. Porque el amor de Dios, sus sentimientos, su compasión están en tu favor. Rahum, un Dios compasivo, de donde se deriva la palabra Raham, que habla de la compasión, de la actitud de Dios. Sin embargo, Dios no solo es llamado compasivo, sino también un Dios celoso, el Ganá. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 24 dice, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor.
Dios celoso. Y en esta última palabra lo subrayo, el ganá. Dios celoso. A menudo los celos de Dios son malinterpretados, ¿sabes? Aunque Dios ama al ser humano, pero el ser humano no se deja amar. Huye del amor de Dios, rechaza del amor de Dios, desprecia la compasión de Dios. Pero, ¿sabe una cosa? Llega el momento que Dios respeta esa decisión de los seres humanos, aunque Dios estará allí siempre esperándote. El celo de Dios es un celo con amor. ¿Cómo es el celo de Dios? El celo humano tiene una connotación negativa, pues casi en todos los idiomas. El celo de un hombre, el celo de una mujer. Por ejemplo, una esposa o un esposo celoso, cuando le reclama a la otra persona, pues no son palabras de elogios y llenas de amor. ¿O sí? ¿Verdad que no? Son palabras muchas veces de odio, a veces hirientes, porque los seres humanos somos así, porque el celo de Dios es diferente. El celo del ser humano está basado en las emociones negativas por el pecado, pero el celo de Dios es diferente. El celo de Dios es un celo, como decía hace un momento, lleno de amor. Es un celo justo, un celo bueno, y se le define como el amor profundo y apasionado que siente por su pueblo. Proviene del profundo amor que siente. El ser humano proviene del enojo, del rencor. La pasión y el celo de Dios no son caprichosos o sin motivos, sino que siempre responden a la infidelidad o a, o a las conductas de las personas malvadas. El celo de Dios hace que te ame más. Entre tú más te alejes de Dios, Dios te ama más. Dios se pone celoso cuando tú te apartas de Él, pero Dios más te ama. Dios no te va a reprochar, Dios no te va a castigar, Dios no te va a odiar por eso. Ese es el celo de Dios. Decimos entonces que Dios es un Dios compasivo y apasionado. Y estas manifestaciones divinas fueron reveladas en la persona de Jesucristo, hermanos, con los seres humanos. Jesús es la manifestación de la pasión, de la compasión y el amor profundo del Padre hacia los seres humanos. El apóstol Pablo lo describe la compasión de amor, del amor de Dios, para que nosotros podamos reflejarlo también con los demás. Y en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor lo sufre. Todo el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Pero el amor de Dios, la compasión de Dios, la pasión de Dios por los seres humanos va a permanecer para siempre. Concluimos diciendo entonces que Dios es apasionado, es compasivo y que con esos atributos ama al ser humano. Por eso en esta hora, querido amigo, yo te invito para que pidas al Espíritu Santo para que te ayude a reflejar la compasión y la pasión y el amor que viene de Dios. Que Dios nos dé un corazón nuevo para Él y para amar también a los demás. Pidamos un amor puro, un amor purificador que eleve todo lo bueno
y elimine la escoria que hay en nuestro corazón. Voy a terminar con un versículo registrado en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que Él afirme vuestros corazones y os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Querido amigo, querido hermano, no olvides que tenemos un Dios compasivo, un Dios apasionado por tu salvación, un Dios que te ama tanto, un Dios que nunca te va a dejar. Él va a ir siempre a tu lado, aun cuando tú lo rechaces, el Señor siempre estará contigo. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y juntos podamos avanzar hacia el reino de los cielos.